Hablar de Hazbin Hotel es hablar de una serie que muchas personas esperábamos con ansias desde hace ya bastantes años, y aunque había un gran sector que pensaba que iba a ser igual que su hermana más humilde, Helluva Boss, la verdad es que cada serie es distinta. Mientras Helluva Boss apuesta por ser un drama que explora las relaciones de poder cotidianas del infierno a través de Blitzo y Stolas, un imp y una Begoetia, que se traduce como un trabajador de la clase más baja frente a la nobleza, indagando por las inseguridades, traumas, formas de socializar y hasta los tabúes de su sociedad, Hazbin Hotel se centra más en explicar el antagonismo de fondo entre el cielo y el infierno, y la manera en cómo se construyen sistemas de opresión y subyugación, poniendo sobre la mesa dos cuestiones claves: la redención o reintegración y la autoridad. Dicho esto, tal vez sea mejor profundizar un poco en la trama de la serie para que entiendan por dónde va el video. Hazbin Hotel se desarrolla en el infierno, que sufre de un serio problema de sobrepoblación. Frente a esto, la única solución que ha encontrado factible el cielo, ya saben, las fuerzas de la bondad y la blanquitud judio-cristiana, es realizar un exterminio anual donde ángeles bajan a matar sin piedad a todo pecador o criatura nativa que se cruce en su camino. Aquí llega Charlie Morningstar, la princesa del infierno y por tanto hija de Lucifer, quien cree que es mejor buscar una solución más humanitaria, proponiendo la creación de un hotel que redima a los pecadores para que puedan acceder al cielo. Como ven, la historia en principio nos habla de las segundas oportunidades y que frente a las equivocaciones o delitos es posible resocializar a la gente para evitar que repita sus fallos. Pero de fondo, poco a poco la serie nos va mostrando toda la mierda que hay alrededor de este sistema de castigo, sus posturas políticas en torno a cómo hay que castigar y cómo estas afectan material y psicológicamente a la gente que va al infierno. La obra entonces nos permite preguntarnos por cómo las sociedades entienden el crimen, la pena y el castigo, algo que si ustedes son ya vieja escuela del canal sabrán que fue el primer tema que tocamos en el video del Joker. Y es que sí, este video sirve como una secuela espiritual de mi primer ensayo, ya que en su primera mitad abordaremos dos paradigmas ya clásicos de cómo la sociología entiende la criminalidad, aparte del marxista que ya se tocó aquí, pero también hablaremos en la segunda mitad de cómo Hazbin Hotel sirve para comprender un fenómeno que cada vez coge más fuerza: el populismo punitivo. Cabe decir que en este video habrán spoilers de la serie, pero no incluiré los directos que hace Bibsy en su canal de YouTube, donde expande el lore y explica muchas cosas de los personajes porque qué flojera. Ahora sí, comencemos con este maravilloso video infernal. Capítulo 1. El infierno según Durkheim. Antes de que hablemos propiamente de lo que Durkheim planteó sobre la criminalidad, es necesario entender qué se decía previamente bajo el positivismo. El positivismo fue el primer paradigma de las ciencias sociales y rezaba que éstas debían funcionar igual que las ciencias naturales, es decir, que debían poder medir objetivamente cualquier fenómeno social, y por ende se creía que la realidad social era un producto de fórmulas universales que se aplicaban para cualquier contexto. Bajo este paradigma, la sociedad funcionaba como un organismo vivo, cada parte cumplía un papel específico en el orden social, casi como si fuéramos simples engranajes. La sociología aquí surge como una ciencia que debía estudiar, identificar y mantener esta nueva sociedad que era producto de la revolución industrial. El crimen entonces se veía como un fallo, una anomalía e incluso una enfermedad que debía ser erradicada, y de la misma manera las razones por las que se generaba el crimen eran únicamente o psicológicas o biológicas, es decir, que la responsabilidad recaía totalmente sobre los individuos. Grande el liberalismo. Esto lo vemos muy bien en Hazbin Hotel, donde los ángeles y criaturas divinas piensan que los pecadores se merecen estar en el infierno porque se lo buscaron, porque tomaron las decisiones que les llevarían hasta aquí. Pero también esta forma de entender el crimen ha estado muy presente en nuestras sociedades contemporáneas, llegando a legitimar discursos racistas o más recientemente xenófobos. Incluso lo vimos en la alcaldía pasada de Bogotá, donde la propia alcaldesa salía a estigmatizar a la población venezolana, haciendo entender que todo el crimen estaba ligado a dicha población. Es aquí cuando podemos hablar de Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, del cual tengo un video por si quieren ver, pues sus planteamientos llegaron para romper con las concepciones de la época. Para empezar, es de los primeros en decir que el crimen no es biológico o psicológico, sino que es meramente social. Para él, el derecho era la máxima institución social, debido a que creía que ahí se encontraban todos los límites y acuerdos a los que había llegado una sociedad para poder convivir sanamente. Es lo que llama el orden moral. Pero Durkheim se aleja de la visión contractualista que cree que la sociedad es un contrato creado y respetado por toda la sociedad. Él la tenía clara y hablaba que dichos acuerdos se hicieron en su momento y que muchas veces la gente nace cuando ya hay un conjunto de límites establecidos que no se pueden cambiar o corregir.
En ese sentido, podemos ver que ni Charlie ni los pecadores saben a ciencia cierta por qué están en el infierno, y tampoco tuvieron en su momento la oportunidad de estar en contra de los parámetros que definen el bien y el mal, así como en la canción de Adán, el líder de las fuerzas angelicales de exterminio, donde menciona que las leyes son fuerzas sociales demasiado complejas y rígidas como para que Charlie trate de luchar en su contra. Incluso se llega a niveles tan absurdos como que ni siquiera las serafines del cielo, es decir, los altos mandos, tienen la capacidad de cuestionar o transformar el orden moral. Es entonces que Durkheim suelta otro planteamiento radical para la época. La criminalidad es necesaria para una sociedad. Según él, todo acto criminal es cualquier acto que atente contra el orden moral. Eso explica por qué Putin considera a la comunidad queer como una organización extremista y un enemigo del Estado. Y esto nos termina doliendo tanto porque aunque no estuvimos a la hora de crear dicho orden, ni tampoco podemos transformarlo a voluntad, hemos crecido con este. Nos han criado para respetar y defender el orden moral, ya que lo concebimos como algo sagrado. Y esto nos lleva automáticamente a la pena, ya que es a través de esta que se puede sanar la ofensa al orden moral. Es decir, se plantea que la pena no funciona para evitar delitos, sino para que los grupos sociales que han sido afectados se sientan reparados y seguros. La historia de Lucifer es perfecta para entender esto, pues es básicamente el primer delito de la serie, ya que aunque él fuera un ángel como los demás, sus ideas creativas e innovadoras iban en contra de lo establecido, de los principios que el cielo consideraba sagrados, lo que conllevó a que fuera excluido del proceso de la creación, al igual que Lilith, quien se opuso a ser sometida por Adán y se unió a Lucifer para darle el libre albedrío a la humanidad, cometiendo el pecado original y la base de todos los crímenes, ir en contra de la voluntad colectiva del orden moral de los ángeles. Bajo esta lógica, Durkheim piensa que el crimen es necesario porque cuando alguien quebranta el orden moral, pone a prueba el que tanto nos afecta, es decir, permite que la sociedad se una nuevamente para exigir que se defienda aquello que se cree sagrado. O en dado caso de que no se genere esta ofensa, permite que la sociedad debata sobre si es necesario seguir considerando dicha acción como un crimen. Por ejemplo, hace muchos años, el que una persona afroamericana saliera tomada de la mano al espacio público con una persona que consideramos blanca era una alteración tan fuerte que inmediatamente la sociedad haría un linchamiento ahí mismo. Y eso se veía reflejado en que había leyes que explícitamente prohibían el matrimonio interracial, pero gracias a los movimientos sociales se ha creado una nueva conciencia social que ya no considera ofensivo que las personas racializadas convivan de igual a igual con las personas codificadas como blancas, aunque igual el racismo sigue existiendo, eso es innegable. Esto es muy importante porque significa que no hay algo esencialmente criminal, no hay algo que por naturaleza sea malvado, sino que todo esto es un producto histórico. Cada sociedad determina qué castiga y qué no, pero también el cómo se castiga. Y como no es de sorprenderse, aquí Durkheim nos da solo dos opciones antagónicas, porque a la sociología de esa época le encanta ver el mundo al igual que Adam, en blanco y negro. Este clásico de la sociología plantea que hay dos tipos de sociedades: las precapitalistas, que aún no han alcanzado la industrialización y por ende son primitivas, mecánicas, al no poderse desarrollar una personalidad propia, la pesadilla de todo liberal, y las sociedades capitalistas modernas, que han alcanzado el epítome del progreso humano y a través de la división social del trabajo han podido desarrollar diferentes personalidades de manera orgánica. En ambas sociedades se castiga diferente. En las mecánicas o precapitalistas, la pena se liga al castigo físico y la violencia, ya que su función es garantizar a la comunidad la sensación de que nadie puede meterse con su orden moral. Un paradigma que encaja perfectamente con el cielo, ya que desde allá creen que lo más grave no son las acciones cometidas por los pecadores, sino el hecho de que teniendo libre albedrío, decidieron no seguir el orden moral, y por tanto su único destino es sufrir hasta que Adán venga y los extermine. Aquí está muy presente la noción de que el cuerpo debe materializar el castigo, como por ejemplo la marca que le hacían a las personas que fueran encontradas robando en la vieja Europa, o en el caso de Hazbin Hotel, vemos cómo sus pecados y sus formas de morir configuran la forma del cuerpo que tendrán en el infierno. Por otro lado, Durkheim plantea que en las sociedades capitalistas lo más preciado es la libertad, el cuerpo humano, generalmente masculino, y la propiedad privada, así que el daño físico comienza a verse como una profanación de los valores sagrados de Occidente, y poco a poco la pena se encamina al encarcelamiento. Pero recordemos que el cuerpo humano se vuelve sagrado básicamente porque es a través de este que la clase obrera y la clase trabajadora puede hacer la riqueza de los capitalistas. Ya sabiendo un poco de los primeros pasos de la sociología por la criminalidad, hay que ver otro de los paradigmas más famosos, el de Foucault. Sí, otro hombre, Francesc Calvo. Capítulo 2. El infierno según Foucault.
Foucault es uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX debido a su teoría sobre el poder. Tradicionalmente, sobre todo en el marxismo, se pensaba que el único poder que existía era el del Estado, capaz de controlar a toda la sociedad debido a sus diferentes mecanismos. Por eso la idea de que hay que arrebatarle a la burguesía el dominio del Estado para construir una nueva sociedad. Pero Foucault, sin dejar nunca de lado eso, menciona que en todas las relaciones sociales hay diferentes tipos de poder que juegan entre sí definiendo nuestras acciones. Y esto es muy importante para comprender la pena y el crimen. Tanto él como Durkheim afirman que la pena antes de la modernidad era un espectáculo público centrado en el sufrimiento físico, pero poco a poco con la industrialización y el capitalismo se ha preferido esconder o aislar a la gente castigada. Es decir, que ahora el castigo se hace fuera de la vista pública, impidiendo la comunicación entre sujetos considerados pures y les impures, tal como en Hazbin Hotel, donde el cielo sabe perfectamente que existe el infierno, pero no tiene ni idea de todo lo que sucede allí, mucho menos del exterminio, y donde solo la familia real Morningstar es capaz de establecer algún tipo de comunicación con el cielo. De igual manera, Foucault plantea, muy ligado al marxismo, que de todas las conductas ilegales de una sociedad, solo se castigan aquellas que no permiten la reproducción de las relaciones de poder. En ese sentido, la cárcel como institución tiene un propósito fundamental y es el de disciplinar a los cuerpos, enseñarles a ser útiles de nuevo para el sistema socioeconómico. Por eso, el sociólogo afirma que todas las demás instituciones como escuelas, hospitales e incluso la familia beben del sistema carcelario y es lo que llaman un archipiélago carcelario. El infierno actual no parece reflejar este caso, ya que debido a la sobrepoblación y el repudio de los ángeles hacia el pecado, el cielo ya no puede controlar lo que pasa allá abajo, a menos que sea con la fuerza letal. Pero este sitio fue creado para expulsar a Lucifer a modo de castigo por desafiar el status quo y las relaciones de poder de los ángeles, y vemos en su presentación que han logrado su cometido debido a que a raíz de la expulsión, él entra en una profunda depresión que le impide atreverse a soñar nuevamente, limitándose a seguir el curso de la vida sin agencia alguna sobre el cielo, la tierra o el infierno. Y ya que hablamos de decisiones, el decir que solo se castigan los ilegalismos que afectan al poder, inevitablemente nos lleva a hablar de clases sociales, pues Foucault observa que, aunque en todas las sociedades hay crímenes, la mayoría de las penalidades se aplican solo a los sectores marginados. Pongamos un ejemplo así bien inclusivo como la serie, ya que sí, dentro de la comunidad queer o LGTBI también hay varias luchas de clase. En Chile, durante la dictadura de Pinochet, se persiguió y prohibió fuertemente la homosexualidad y la transexualidad. Sin embargo, eso no fue problema para que los gays adinerados siguieran acudiendo a las discotecas clandestinas, siendo casi los únicos clientes. Sí, también hubo golpes y redadas, pero la fuerza no fue igual que con las maricas populares. Así pues, la razón principal por las que muchos ilegalismos o conductas ilegales de las clases altas se pasan por alto es porque estos generan enormes beneficios económicos para el poder. Esto lo vemos por ejemplo a que Sera es consciente de todos los crímenes de Adán, pero los permite porque el ángel le prometió que esta era la mejor manera de mantener el status quo y sus privilegios en el cielo. La justicia entonces no es más que el aparato que separa las conductas ilegales del delito, que son aquellas que sí se castigan, buscando siempre favorecer el orden establecido y con ello pues las asimetrías y las desigualdades, criminalizando muchas prácticas o situaciones populares, algo que incluso vemos en la audiencia de Angel. Aquí Adán presenta el hecho de que Angel se vaya de farra con sus llavecitas para desconectarse de su explotación laboral y sexual como una bandera roja, y al ver que Angel se emborracha con sus amics, descarta frente a toda la audiencia que su alma pueda ser redimida. Charlie le dice que no puede negarle la salvación solo por tomarse unos tragos después de un mal día, preguntando a Adán si él no ha hecho lo mismo alguna vez, respondiendo este que en el cielo nunca hay malos días, así que no. De la misma manera, al destaparse todo el escándalo del exterminio, vemos que Adán sigue siendo un ángel, e incluso sigue siendo el líder de las fuerzas de exterminio, lo que da a entender que el cielo sigue permitiendo que se haga un genocidio con tal de mantener el orden que les favorece. Ya saben, como Estados Unidos defendiendo y apoyando el genocidio hecho por Israel únicamente para seguir velando por sus intereses geopolíticos. Un caso muy similar a la prohibición de la chicha en Colombia, una bebida artesanal fermentada de manera artesanal, la cual ha sido perseguida por el Estado desde básicamente la colonia y que finalmente fue prohibida después del Bogotazo en el 48, permitiendo que las pocas cervecerías del país construyeran todo un oligopolio etílico, siendo un duro golpe económico y cultural para el campesinado y los
sectores obreros. Así que, según Foucault, la pena existe para perpetuar al poder, no solo al ignorar sus ilegalismos, sino también al resaltar en exceso los ilegalismos populares, ya que se persiguen fieramente ciertas conductas para que muchas otras pasen desapercibidas. Como en la Universidad Nacional, donde el Consejo Superior Universitario buscó a como diera lugar desacreditar y tergiversar lo que estaba sucediendo en nuestro paro estudiantil, con tal de que nadie hable de las decenas de miles de millones de pesos que se han tomado de nuestro presupuesto para su lucro personal. Ya ven por qué me he demorado tanto en subir video. La prisión, lejos de querer redimir al crimen, busca es visibilizarlo, construir en el imaginario de la gente que estas personas son peligrosas, agresivas, sucias y que no merecen interactuar con la gente de bien. Y esto es algo que sutilmente nos va mostrando Hazbin Hotel, ya que a lo largo de la serie observamos cómo los pecadores sufren bastante por estar en el infierno, pero a su vez afirman que ellos son como les ha retratado desde el cielo, que la responsabilidad de estar ahí radica en sus individualidades y por tanto no pueden sino aislarse entre sí por el resto de la eternidad. Vemos en varios capítulos personajes que directamente dicen no creer en el camino de la redención, como Mimsy, Cestial o Cherry, o que hay personajes que directamente se lucran dentro del propio infierno como Lesbi o Carmila, pero también observamos al sector más marginado del infierno, que no pueden sino sufrir la violencia del cielo y la violencia del infierno como Angel, buscando desesperadamente escapar de su contexto y que nos hacen preguntarnos, al igual que Charlie, si no hay una manera más humana de lidiar con el problema. Capítulo 3. El giro punitivo. Como buen video de Cedric tenemos que volver nuevamente a los 70 y los 80, cuando el mayor de todos los males contemporáneos surgió, el neoliberalismo. Durante esas épocas, como ya he explicado varias veces, se consolida una nueva forma de sistema capitalista derrumbando el estado de bienestar, es decir, acabando de golpe muchas políticas sociales destinadas a equilibrar mínimamente la balanza. ¿Y qué pasa cuando combinas una crisis económica global como la de los 70, el cierre de políticas sociales de apoyo, la desregularización del mercado y políticas gubernamentales que le dan muchísimos más beneficios al gran capital? Exacto, obtienes una clase trabajadora totalmente precarizada a la que el crimen le comienza a hacer ojitos o el fantasma del socialismo le pispea desde la otra esquina. Alejandro Gaviria, qué horror usar esta fuente en mi canal, me siento sucia. En su libro Alguien tiene que llevar la corriente, contiene una entrevista con el asesor de política doméstica de Nixon, donde se menciona que la razón principal para comenzar la guerra contra las drogas era el poder criminalizar a quienes se opusieran a la guerra de Vietnam y a los movimientos afroestadounidenses, permitiendo que se les encarcelara, por supuesto. Lo que quiero decir es que tras la implementación del neoliberalismo, la criminalidad y el inconformismo social se disparan, convirtiéndose en un serio problema, a lo cual la única solución que la clase dominante podía imaginar resultó ser la sobreexplotación de la privación de la libertad. Isabel Arriaga, abogada chilena, menciona que para 1975 la población carcelaria gringa era de 380.000 personas, pasando a ser casi 1 millón para los 90, casi 1,5 millones para el 2002 y para el 2023 y 2024 se reportan aproximadamente 2 millones de personas encarceladas solo en ese país. Algo que podemos relacionar con Hazbin Hotel de cierta manera. Y no, antes de que salgan a los comentarios a decir que yo estoy forzando mi ideología en una serie que nada que ver, como hicieron con One Piece, no estoy diciendo que Hazbin Hotel sea un fiel reflejo de la sociedad neoliberal, aunque si lo pensamos bien hay varios elementos, pero serán para una cápsula sociológica. Me refiero a que la sobrepoblación de pecadores es un problema reciente en el infierno, haciéndonos preguntar si la raíz del problema se soluciona en el infierno o si por el contrario hay que hacer ciertos cambios en la tierra, algo que Charlie ni el cielo se han preguntado todavía, por lo que nos encontramos en una sociedad que no solamente precariza cada vez más a la gente, sino que la única respuesta del poder termina siendo el criminalizarles y dejarles que se pudran en las celdas, lo que el mercado encontró como una mina de oro porque propondría lo impensable. ¿Y qué tal si privatizamos las cárceles y el sistema penal? Y como en cualquier democracia capitalista, pero más en Estados Unidos, son las multinacionales las que mandan sobre la política, las cárceles comenzaron a privatizarse de distintas maneras, ya fuera permitirle a las empresas privadas construir cárceles propias, así como administrarlas o arrendarlas al Estado. También podían prestar distintos servicios específicos a las prisiones del Estado, como vigilancia, comida, instalaciones o administración,
educación y armas, muchas, pero muchas armas. Pero si la cosa fuera así nada más, no sería tan turbio el asunto. El que las cárceles se convirtieran en un mercado de golpe permitió que los capitalistas pudieran especular con el crimen, lo que significaba construir varias prisiones mucho antes de ser necesarias y presionar a los gobiernos para que las llenaran. En Estados Unidos, por ejemplo, los contratos con varias prisiones privadas obligaban al Estado a garantizar una ocupación mínima entre el 80% o hasta el 100% de las camas, así que el Estado tenía que por un lado mirar cómo hacía para poder encarcelar a tanta gente y por el otro cómo legitimar estas acciones en la opinión popular. Es aquí cuando se junta el hambre con las ganas de comer, pues para lograr su cometido el capital se acordó que cuenta con un sinfín de instituciones que ayudan a preservar y aumentar la acumulación, dando como resultado el populismo punitivo. El populismo punitivo es una estrategia comunicacional y política que busca generar pánico colectivo a través de la inseguridad constante. Aquí los medios, les políticos y hasta la academia tratan de construir un relato donde la sociedad está colapsada y destruida debido a una criminalidad desenfrenada. Se crea entonces un enemigo interno, se divide a la sociedad en dos, buenos y malos, ciudadanos de bien y criminales. La idea es aumentar tanto como se pueda el miedo de la gente de a pie para que ésta acepte todo un conjunto de políticas públicas que recrudezcan al sistema penal. Esto lo podemos observar en Hazbin Hotel cuando Cera dice que por miedo a la rebelión del infierno no tuvo más remedio que aceptar un genocidio, pero sobre todo sus efectos los observamos en la primera charla entre Charlie y Lucifer, donde pese a ser el rey del infierno, el ángel caído no tiene aprecio alguno por su pueblo, como si lo tiene Charlie. Dice que la gente aquí no tiene remedio, que se les dio libre albedrío e hicieron cosas atroces, pero sobre todo le menciona a Charlie que no importa que tantas cosas buenas ella ofrezca, la gente no va a cambiar y por tanto es un esfuerzo perdido de energía y recursos intentar redimirles. Esa es la cuestión fundamental del populismo punitivo, declarar como inútil cualquier concepción humanitaria de bienestar y de resocialización en las instituciones carcelarias, para optar por un modelo cruel, violento y duro, donde las personas que sean dibujadas como criminales hayan sido tan pero tan deshumanizadas que se piense que ya no tienen derechos ni la oportunidad de seguir viviendo en sociedad. Con esto se permite endurecer las penas y crear nuevos delitos a la par que se deja la cárcel como la única opción para los criminales. Por ejemplo, en Perú durante buena parte del 2022, casi la mitad de todos los proyectos de ley presentados tenían que ver con modificar el sistema penal, de los cuales el 63% buscaba penalizar nuevas conductas, mientras solo el 6% buscaba despenalizar alguna ya existente. Pero también el populismo punitivo permite que se flexibilicen los procesos judiciales, es decir, que se les quiten las garantías básicas a las personas acusadas. Es así como en Hazbin Hotel nos enteramos que nadie sabe cómo o por qué un alma llega al infierno, algo muy similar al caso de Ecuador, donde para el año 2000 un censo de población carcelaria mostraba que el 66% de las personas privadas de la libertad no tenían una condena. Y para el 2017, si bien se redujo solo al 28%, significa que aproximadamente 1 de 4 personas encarceladas no tienen una condena establecida. Yéndonos más allá de la, entre comillas, criminalidad común, que también pues es un término polémico, es necesario pensar en nuestras preces políticas. Ya vimos desde un inicio que hay una relación entre oposición al poder y encarcelamiento o persecución estatal con Nixon. De igual manera, Ramiro Ávila, sociólogo ecuatoriano, nos comenta que el aumento de la población carcelaria significa que ha aumentado la violencia estatal, y esto lo podemos ver perfectamente en una forma muy común del terrorismo de Estado colombiano, los mal llamados falsos positivos judiciales. Esta práctica, considerada como una forma de genocidio organizacional, implica que el Estado identifica figuras claves de los movimientos sociales o gente del común que participa en distintas manifestaciones para acusarles con pruebas débiles y testimonios falsos de pertenecer a organizaciones insurgentes para asegurar por todos los medios su encarcelación y escrache públicos. Con esto se espera mandar un mensaje, y es que nadie se puede oponer al poder, nadie puede pensar diferente porque aunque aún nos siguen matando, cuentan también con el poder judicial a su favor. Un ejemplo es el paro nacional agrario del 2013, donde según la Dirección General de la Policía fueron detenidas 837 personas durante las protestas y más de 150 fueron judicializadas por obstrucción de vías públicas y violencia contra servidor público. Pero quizá el ejemplo más cercano lo tuvimos en el paro del 2021, donde pese a la dificultad de concretar cifras, se cuentan con 1.832 capturas ilegales entre abril y junio, las cuales muchas fueron llevadas a zonas no autorizadas para retener a la gente como coliseos, parqueaderos, bodegas o estaciones de transporte público. ya saben,
como en las dictaduras del Cono Sur? El estallido también ha desembocado en al menos 267 capturas de gente que se manifestó en su día, al menos para noviembre de 2022. Sin embargo, el populismo punitivo también se presenta en la figura de los medios de comunicación, quienes son fundamentales para justificar todas estas medidas poco democráticas por parte del Estado, ya que ellas se encargan de hacer un juicio paralelo en el cual los manifestantes solo pueden ser culpables. Cabe decir que en las cárceles también encontramos muchas contradicciones del neoliberalismo, ya que al ver este tipo de instituciones como empresas, hay una necesidad de sacar la mayor cantidad de ganancia con el menor esfuerzo posible. Vemos que el capitalismo entonces se encarga de múltiples maneras de aumentar la criminalidad, a veces en términos reales y a veces únicamente en teoría, lo que conlleva inevitablemente al hacinamiento. En Colombia, durante los últimos 11 años, las instalaciones pensadas para detenciones de menos de 36 horas tienen una ocupación de casi 1000%, a lo que el mercado y el Estado ha respondido únicamente gastando millones de dólares en seguir produciendo nuevas cárceles que dentro de un tiempo también estarán hacinadas, gastando nuestro dinero en soluciones nada prácticas que no piensan en una verdadera solución, sino en producirles stonks a quienes tienen la justicia de vaquita lechera. El populismo punitivo refuerza este tipo de prácticas, ya que al pintar a la gente presa como gente sin derecho, permite que las administraciones cometan un sinfín de atrocidades, al punto de que en Colombia, desde el 2013, las cárceles se encuentran en un estado de cosas inconstitucionales, desembocando tensiones dentro de las cárceles que terminan en levantamientos y protestas dentro de estas instituciones, como sucedió durante la pandemia, donde se exigían condiciones que les protegieran del COVID a la población reclusa, y que fue respondida únicamente con plomo del ejército, la policía y el IMPEC, asesinando a 24 personas y dejando a otras 80 heridas. Algo muy similar lo vemos en Bucky, durante el arco de la prisión, donde para vencer al hombre más fuerte del mundo, Oliva Biscuit, ya saben, el del meme de "Te voy a ser sincero, Bucky". Bucky entra en la prisión de máxima seguridad en Gringolandia. El punto es que vemos que en la cárcel hay zonas donde los guardias pueden disparar y matar sin siquiera dar advertencia, así como que ellos están ansiosos por poder cometer todo tipo de violencias con los presos porque saben que la cárcel estará de su lado en todo momento. Incluso hay un momento bien significativo donde uno de los presos está por cumplir su condena y espera volver a integrarse a la sociedad recuperando su título de boxeo, a lo que el alcaide envía guardias a golpearlo para que no pueda volver a boxear nunca más, ya que una persona que estuvo presa solo traería desprestigio al boxeo si fuera campeón. Hazbin Hotel nos muestra algo muy similar, ya que los excesos cometidos por el cielo poco a poco generan tensiones que se asoman débilmente con la figura de Charlie, la cual busca simplemente unos mínimos de dignidad para su gente, frente a lo cual el cielo responde con agresividad, adelantando el genocidio y obligando a Charlie a crear un grupo de autodefensas angelical, provocando una enorme batalla que deja un enorme saldo de heridas y muertes, entre ellas Serpentius, pero sin lograr resolver el problema de fondo ni por parte de Charlie ni por parte del cielo. Así pues, la invitación es a cuestionar, a repensarnos qué entendemos por criminal, por delito, por castigo. Entender que al fin y al cabo el crimen es el resultado de las políticas capitalistas, ya sea como daño colateral o como un objetivo fundamental para su negocio. También tenemos que repensar la cárcel, pensar cuál es realmente su propósito y si este corresponde a lo que necesitamos y queremos. Construir megacárceles para miles y miles de personas es una respuesta fácil, pero no una solución. Es tremenda estupidez cuando lo que necesita un país es bienestar social y condiciones de existencia dignas.